Hola a todos. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo del evangelismo. Sí, hoy vamos a explorar sus bases, su significado y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Para esta inmersión usaremos un documento teológico de 1978. Se titula Teología Bíblica del Evangelismo. Analiza cómo se ha compartido el mensaje cristiano usando ejemplos bíblicos. Suena interesante. ¿Qué te llamó la atención al leerlo? Me fascinó cómo el evangelismo ha cambiado desde la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo en 1910. ¿En qué sentido ha cambiado? Antes se enfocaba en las misiones tradicionales, pero luego se ha ido incorporando la importancia de atender las problemáticas sociales y políticas. Es cierto, el mundo cambia y la forma de compartir la fe también. ¿Podrías dar algunos ejemplos? Claro. Piensa en movimientos como la Teología de la Liberación en Latinoamérica. Ahí se relaciona el mensaje del Evangelio con la lucha por la justicia social. O movimientos que abordan temas como la ecología o la migración desde una perspectiva cristiana. Entiendo. Es como si el evangelismo buscara sanar las heridas del mundo, no solo del alma. Pero antes de seguir, creo que es importante aclarar qué entendemos por evangelismo. Tienes razón. El documento nos lleva al término griego evangelizomai. ¿Qué significa? Significa evangelizar. Y lo interesante es que tiene 3 significados. Proclamar, predicar y publicar buenas nuevas. Qué interesante. No se trata solo de hablar, sino de comunicar de diversas maneras. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Nos invita a pensar en cómo vivir el evangelismo de forma integral. No se trata solo de predicar, sino de cómo nuestras acciones reflejan el mensaje, ser buenas noticias. Me gusta esa idea, hacer buenas noticias. El documento también habla del papel de la Trinidad, ¿verdad? Exacto. Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿Qué dice sobre Dios Padre? que es el iniciador del evangelismo. Se basa en Tito 1.2 y 1 Juan 4.9. La iniciativa de compartir la buena nueva viene de Dios. ¿Y cuál sería su motivación principal? El documento enfatiza la reconciliación. Dios desea restaurar la relación rota entre la humanidad y Él. Lo vemos en 2 Corintios 5.19. Es conmovedor. Dios anhela tener una relación con nosotros, y por eso envía a Jesucristo. ¿Cómo se ve reflejado esto en Jesús? Jesús es el modelo perfecto de evangelista. El documento usa ejemplos de su ministerio como en Marcos 1.38 y Mateo 9.35. Es decir, no solo hablaba del amor de Dios, sino que lo vivía. Exacto. Un aspecto importante es la naturaleza holística del evangelismo de Jesús. No solo predicaba, también sanaba, se compadecía, se acercaba a los marginados. ¿Cierto? Sanaba y ayudaba a las personas, no se limitaba a las palabras. Y esto nos lleva a la demostración como estrategia evangelística, un tema que veremos luego. Pero antes profundicemos en el rol del Espíritu Santo. Me intriga. ¿Qué dice el documento sobre el Espíritu Santo? Lo presenta como el motor y la guía de todo esfuerzo evangelístico. Se basa en Hechos 1.8, donde Jesús promete a sus discípulos que recibirán el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos. Sin el Espíritu Santo, nuestros esfuerzos serían como un barco sin viento. Exactamente. El Espíritu Santo nos empodera y convence a las personas de su necesidad de Dios. Qué interesante. Hemos visto el porqué del evangelismo, el deseo de Dios de reconciliarse con la humanidad. Ahora exploremos el cómo. Claro. ¿Qué estrategias identifica el documento? Habla de 2 principales, la proclamación y la demostración. Comencemos con la proclamación. ¿Qué implica? La comunicación verbal del mensaje del Evangelio. Anunciar la buena nueva de forma clara y fiel a la palabra de Dios. Como predicar o compartir la fe. El documento usa el ejemplo de Pablo en Hechos 20.27. Sí, Pablo declara haber proclamado todo el consejo de Dios. Nos muestra la importancia de compartir el mensaje completo. No solo un versículo bonito, sino el plan de salvación completo y la demostración. Se inspira en el ministerio de Jesús. Vivir de manera que nuestras acciones reflejen el amor y la compasión de Cristo. Es verdad. Jesús no solo hablaba de amor, lo demostraba. Exactamente. Ejemplos de cómo practicar la demostración. Ayudar a alguien que lo necesita. Ser amable con quien te trata mal, defender a los que sufren injusticias, cuidar del medio ambiente. Entiendo. Acciones que reflejan el amor de Dios. Exacto. Y lo importante es que la proclamación y la demostración se complementan. No se trata de elegir una u otra. Me gusta integrar ambas estrategias. Las palabras dan a conocer el mensaje, las acciones lo hacen tangible. Precisamente. Ambas son esenciales. Pasemos a otro tema, la comisión de evangelismo. Claro. El documento la relaciona con la comisión que Jesús dio a sus seguidores. Sí. La gran comisión de Mateo 28.19. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Exacto. Ese es el fundamento. ¿Y cómo la interpreta el documento? Como un mandato para todos los creyentes, no solo para pastores o misioneros. Una responsabilidad de todos los que seguimos a Jesús. Es verdad, no podemos delegarla a otros.
¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Nos invita a pensar en cómo participar en la difusión del Evangelio. No solo ir a otro país, sino compartir nuestra fe en nuestro contexto. Y no solo compartir el mensaje, sino hacer discípulos. ¿Qué significa eso? El documento va más allá de la simple conversión. Es un proceso de guiar a las personas a una relación más profunda con Cristo, ayudarlas a crecer y a vivir en obediencia. No solo invitar a la iglesia, sino acompañar en el camino de fe. Exactamente. Enseñar, mentorear, animar y equipar a los nuevos creyentes para que vivan una vida que honre a Dios. Es importante. Ayudar a crecer en la fe. Y esto nos lleva al papel del Espíritu Santo en la Gran Comisión. Cierto. En Hechos 1.8, Jesús promete a sus discípulos poder del Espíritu Santo para ser testigos. Sin él, nuestros esfuerzos serían ineficaces. El Espíritu Santo nos impulsa hacia nuestro destino. ¿Cómo se manifiesta ese poder? ¿Cómo saber que nos guía? Nos da valentía para compartir la fe, nos abre puertas para conectar con las personas, nos da sabiduría para responder preguntas y nos fortalece para perseverar. Es reconfortante saber que no estamos solos. El Espíritu Santo nos acompaña. Hay un método correcto para evangelizar. La Iglesia ha usado muchas formas. El documento no se centra en métodos específicos, pero resalta la importancia de ser sensibles al contexto cultural. No hay una fórmula mágica. Exacto. Lo que funciona en un lugar puede no funcionar en otro. Hay que adaptar el enfoque. Y hablando de responder al Evangelio, ¿es ético intentar convencer a alguien de que crea en lo mismo que yo? El documento es claro. El evangelismo nunca debe ser coercitivo. Se debe compartir con amor y respeto, dejar que las personas acepten o rechacen libremente. Presentar la verdad con amor, sin manipular ni forzar. Exacto. La decisión de seguir a Cristo es personal. Y si alguien rechaza el Evangelio, respetar su decisión. Claro. El amor de Dios no depende de la aceptación del evangelio. Amar a las personas incluso si no comparten nuestras creencias. Ahora, para finalizar, hablemos de las motivaciones. ¿Por qué compartimos el Evangelio? El documento destaca varias. La primera es el amor a Dios. Deseamos que otros lo conozcan y lo amen. Compartir ese tesoro que hemos encontrado. Exacto. Y no solo amamos a Dios, también amamos a las personas. Vemos a nuestro prójimo atrapado en el pecado y queremos compartir la esperanza que hemos encontrado en Cristo. Un deseo genuino de ver a las personas transformadas. Así es. Y otra motivación importante es la gratitud. Hemos experimentado la gracia de Dios y queremos compartirla. No podemos quedarnos con esa buena noticia solo para nosotros. Exactamente. El evangelismo es una respuesta natural al amor y la gracia de Dios. El evangelismo es un acto de amor, compasión y gratitud. Una expresión de nuestro amor a Dios, al prójimo y a la verdad del evangelio. Así es. Y una tarea en la que todos estamos llamados a participar. Hemos cubierto bastante. La historia, el significado, las estrategias, la gran comisión y las motivaciones. Una inmersión profunda. Ciertamente. Y en la siguiente parte seguiremos profundizando. No se pierdan la segunda parte. Retomando nuestra inmersión en el evangelismo, recordemos que en la primera parte exploramos cómo este concepto ha evolucionado. Nos adentramos en su significado y analizamos dos estrategias, la proclamación y la demostración. Es verdad. Y aunque ya hablamos un poco de esas estrategias, creo que sería interesante profundizar. Empecemos con la proclamación. Dijiste que se refiere a la comunicación verbal del mensaje. Ejemplos concretos en la Biblia. El documento nos lleva al libro de Hechos, al discurso de Pablo en Hechos 20.27, donde afirma haber proclamado todo el consejo de Dios. Nos da una idea de la integridad y la profundidad que debe caracterizar la proclamación. Es decir, no solo compartir un versículo o una frase bonita, sino presentar el mensaje completo. Exacto. La proclamación debe ser clara, precisa y fiel a la palabra de Dios. Debemos exponer el plan de salvación para que las personas lo entiendan y respondan. Entiendo. La base sobre la cual se construye todo lo demás. ¿Y qué hay de la demostración? Dijimos que se inspira en el ministerio de Jesús. ¿Cómo se traduce a la vida diaria? Implica vivir de tal manera que nuestras acciones reflejen el amor y la compasión de Cristo. Esto puede manifestarse de muchas formas. Actos de servicio y generosidad, hasta la defensa de los oprimidos y la lucha por la justicia. Interesante. No solo se limita a las buenas obras, sino que también abarca una postura activa frente a las injusticias. Es como si el amor de Dios se tradujera en acciones para transformar la realidad. Exactamente. No solo decir a las personas que Dios las ama, sino mostrarles ese amor, a través de nuestras acciones y de cómo nos relacionamos con ellos y con el mundo. Nuestras acciones como un lenguaje que habla más fuerte que las palabras. Recuerdo una vez que vi a un grupo de jóvenes cristianos limpiando un parque. No estaban predicando ni repartiendo folletos, simplemente estaban sirviendo. Y creo que esa acción transmitía un mensaje muy poderoso. Sin duda. El documento usa una frase muy acertada. Amor en acción. Me gusta, amor en acción. Resume la esencia de esta estrategia. Y ya lo hemos dicho, la proclamación y la demostración son esenciales para un evangelismo efectivo.
Así es. No se trata de elegir una u otra, sino de integrar ambas de forma equilibrada. Imagina que la proclamación es la semilla y la demostración el agua y los nutrientes, ambas necesarias para que la semilla germine. Qué buena analogía, me queda clarísimo. Retomemos el tema de la comisión de evangelismo. En la primera parte dijimos que el documento conecta el evangelismo con la gran comisión de Mateo 28.19 y hacer discípulos a todas las naciones. Correcto. La comisión es el motor del evangelismo, la razón por la que nos esforzamos en compartir la buena nueva. Una frase que hemos escuchado muchísimas veces. ¿Cómo podemos interpretar este mandato en la actualidad? ¿Qué implicaciones tiene para la iglesia de hoy? El documento nos invita a ver la Gran Comisión como un llamado a la acción para todos los creyentes, no solo para pastores o misioneros. Es una responsabilidad de toda la iglesia. Es como si cada uno de nosotros fuera un eslabón de una gran cadena. Exactamente. Y esta responsabilidad no tiene fronteras geográficas ni culturales. La Gran Comisión nos llama a llevar el Evangelio a todo el mundo, adaptando nuestro mensaje a cada contexto. Entiendo. La buena nueva como un tesoro que debe ser compartido con todos, sin importar el idioma o la cultura. Y hablando de compartir, me intriga la frase «haced discípulos». ¿Es simplemente convertir a las personas al cristianismo? Es una pregunta muy importante. El documento nos invita a ir más allá de una simple conversión. Hacer discípulos implica un proceso de acompañamiento. Guiar a las personas a una relación más profunda con Cristo, a un crecimiento espiritual y a una vida de obediencia. No solo una decisión inicial, sino un camino que se recorre junto a otros. Exactamente. El discipulado implica enseñar, mentorear, animar y equipar a los nuevos creyentes, para que puedan vivir una vida que honre a Dios. Es un proceso continuo. Me gusta la idea de un proceso continuo. A veces pensamos que cuando alguien acepta a Cristo ya está todo hecho, pero en realidad es solo el comienzo. Así es. Y un aspecto clave es la multiplicación. Los discípulos que han sido formados deben a su vez hacer nuevos discípulos. El Evangelio se expande de forma orgánica. Cada nuevo discípulo como una nueva semilla es una imagen muy poderosa. Y no podemos olvidar el rol del Espíritu Santo. Claro. En Hechos 1.8, Jesús promete a sus discípulos que recibirán poder del Espíritu Santo para ser sus testigos. Sin ese poder, nuestros esfuerzos serían como un carro sin motor. El Espíritu Santo es la fuerza que nos impulsa, la energía que nos permite avanzar. Pero a veces me cuesta entender cómo se manifiesta ese poder en la práctica. ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo nos está guiando? El Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Nos da valor para hablar de nuestra fe. Incluso cuando nos sentimos inseguros, nos abre puertas y nos conecta con las personas que están listas. Nos da sabiduría para responder preguntas y nos fortalece para perseverar incluso cuando enfrentamos oposición. Entonces el Espíritu Santo es como un GPS. Nos guía, nos indica el camino y nos da las herramientas. Y hablando del camino a seguir, hay un tema que me genera dudas: los métodos. A lo largo de la historia se han utilizado diversas formas de compartir el Evangelio. ¿Qué opina el documento? ¿Hay métodos mejores que otros? El documento no entra en detalles sobre los métodos, pero sí enfatiza la importancia de ser sensibles al contexto cultural y de adaptar nuestro enfoque a las personas a las que nos dirigimos. No hay una fórmula mágica que funcione para todos. Exactamente. Lo que funciona en una cultura puede no funcionar en otra. Es importante ser flexibles y estar dispuestos a probar diferentes métodos. El objetivo es comunicar el Evangelio de la manera más clara posible. Entiendo. Es como si tuviéramos una caja de herramientas y debemos elegir las herramientas adecuadas. Sí, y recordar que el objetivo final no es el método, sino que las personas puedan entender y responder al mensaje. Y hablando de responder al mensaje, a veces me surge una duda. ¿Es ético intentar convencer a alguien de que crea lo mismo que yo? El documento es muy claro. El evangelismo nunca debe ser coercitivo. Debe ser compartido con amor y respeto. Las personas pueden aceptar o rechazar libremente, sin presión. Presentar la buena nueva como una invitación, no como una imposición. Exacto. Debemos recordar que la decisión de seguir a Cristo es personal. Nuestro rol es sembrar la semilla. El crecimiento depende de cada persona y de la obra del Espíritu Santo. Y si alguien rechaza nuestra invitación, debemos respetar su decisión y seguir amándolo. Claro, el amor de Dios no está condicionado. Debemos amar a las personas incluso si no comparten nuestras creencias. Me gusta esa idea de que el amor es incondicional. Para finalizar esta segunda parte, hablemos de las motivaciones. ¿Por qué compartimos el Evangelio? ¿Qué nos mueve a hablar de nuestra fe? El documento destaca varias motivaciones. La primera y más importante es el amor a Dios. Compartimos el Evangelio porque amamos a Dios y deseamos que otros lo conozcan y lo amen. Es como si la alegría que sentimos al conocer a Dios fuera tan grande que quisiéramos compartirla. Exactamente. Y no solo amamos a Dios, también amamos a las personas. Vemos a nuestro prójimo sufriendo perdido y queremos compartir con él la esperanza que hemos encontrado en Cristo. Un deseo genuino de ver a las personas transformadas.
Así es. Y otra motivación importante es la gratitud. Hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Y no podemos quedarnos con esa buena noticia solo para nosotros. Es como si el amor de Dios nos desbordara y tuviéramos que compartirlo. Precisamente. El evangelismo es una respuesta natural al amor, a la gracia y a la misericordia que hemos recibido. Qué hermoso. Hemos explorado las estrategias, la gran comisión, el poder del Espíritu Santo, los métodos, la ética y las motivaciones. Realmente me siento inspirado. ¿Qué nos espera en la tercera parte? En la tercera parte nos adentraremos en algunos ejemplos concretos de evangelismo, en la Biblia y en la historia de la Iglesia. Veremos cómo personajes como Jesús y los apóstoles llevaron a cabo la tarea y qué podemos aprender de ellos. Suena fascinante. No se pierdan la tercera parte de esta inmersión. Bienvenidos de nuevo. En esta última parte vamos a explorar ejemplos concretos de evangelismo en la Biblia. Me encanta. Centrémonos en figuras clave, como Jesús y los apóstoles. Empecemos con Jesús, el modelo de evangelista. ¿Qué ejemplos de su ministerio ilustran las estrategias de proclamación y demostración? Jesús combinaba ambas estrategias. Para la proclamación, recordemos el Sermón del Monte, donde expuso sus enseñanzas con profundidad. No solo enseñaba sobre el amor y el perdón, sino que desafiaba las normas de su época. El Sermón del Monte es un ejemplo perfecto de cómo la proclamación puede ser profunda y desafiante. Pero Jesús no se limitaba a las palabras. Claro que no. Su ministerio estaba lleno de acciones que reflejaban el amor de Dios. Sus milagros de sanidad, por ejemplo. No solo aliviaba el sufrimiento físico, sino que también mostraba el poder de Dios para restaurar vidas. Y no solo sanaba. También se acercaba a los marginados, a los rechazados, mostrándoles amor incondicional. Así es, rompía con los esquemas sociales de su época. Acogía a los pecadores, compartía con los pobres, desafiaba las estructuras de poder. Sus acciones hablaban más fuerte que cualquier discurso. Es un modelo inspirador. A veces nos enfocamos tanto en las palabras que olvidamos la importancia de las acciones. Jesús no solo predicaba y actuaba, también dedicó tiempo a formar a sus discípulos. Cierto. El discipulado era fundamental en su ministerio. Eligió a 12 hombres, los acompañó, les enseñó, les confió la tarea de predicar y los preparó para continuar su obra. Es verdad. Jesús invirtió tiempo en formar a sus discípulos, y a través de ellos el mensaje se extendió por todo el mundo. ¿Qué ejemplos encontramos en Hechos sobre cómo los discípulos evangelizaron? Hechos está lleno de ejemplos. El sermón de Pedro en Pentecostés, donde miles se convirtieron al escuchar el mensaje. Un momento crucial. Ese evento marcó un antes y un después en la expansión del cristianismo. Y no podemos olvidar al apóstol Pablo, un perseguidor de cristianos que se convirtió en un evangelista apasionado. Pablo es un ejemplo de cómo Dios puede usar a cualquiera. Llevó el evangelio a los gentiles, rompió barreras culturales mostrando que la buena nueva era para todos. Pablo no solo predicaba, fundaba iglesias, formaba líderes, escribía cartas. Su trabajo era integral. Exacto. Pablo es un modelo de entrega y pasión. Sus cartas siguen inspirando a la iglesia, mostrándonos la importancia de la perseverancia, la fidelidad y el amor a Dios. Jesús y los apóstoles nos dejaron un legado invaluable. Sus vidas y enseñanzas nos inspiran a compartir la buena nueva.